Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la opción de HDR que tiene el S23 Ultra con el objetivo de que sepáis en qué situaciones os puede venir bien activar ese modo. Hay veces en las que el rango dinámico de una escena que queramos fotografiar, sea cual sea el móvil o la cámara profesional que estemos utilizando, supera el que puede captar ese sensor. Es decir, que independientemente de qué dispositivo o cámara utilicemos, va a haber momentos en los cuales el contraste entre luces y sombras es tan grande que sencillamente va a resultar completamente imposible que consigamos una exposición equilibrada en una sola fotografía. Ahí es cuando en fotografía se recurre a opciones como las de los filtros degradados o inversos o bien el bracketing, es decir, varias fotos con diferentes exposiciones que luego se mezclan en un programa, en el software, en una sola imagen para obtener una fotografía que ya sí que tenga toda la información embebida de las luces y sombras de la escena. Pues bien, muchos móviles cuentan con una opción HDR que permite que sea el propio teléfono el que haga una combinación automática de diferentes exposiciones para poder salvar esas situaciones que son problemáticas y de la forma más sencilla para el usuario. En el caso del S23 tenemos la suerte además de que podemos disparar en HDR en modo RAW, no solo en JPG, ya sea desde el propio modo de cámara normal Pro, configurándolo eso sí en los ajustes, por ejemplo, a través del Camera Assistant, que es una aplicación que podéis bajar desde la Galaxy Store, o bien con el modo Expert RAW desde el propio menú de ajustes que tiene. Ya comenté durante el tutorial completo del Expert RAW con el cual inicié esta serie de vídeos dedicados a teléfonos móviles que si os habéis perdido alguno, pues haced clic arriba en la tarjetita y por supuesto, si no estáis suscritos, dadle ya al botón de suscribirse. Bueno, pues ya os comenté que hay que tener mucho cuidado en confiar siempre en el HDR, porque es algo que tiene sus limitaciones. Hay momentos en los cuales el rango dinámico de la escena va a ser tan exagerado, por ejemplo, una ciudad iluminada de noche, que en este caso el HDR en una sola foto no va a poder nunca solucionar bien la escena. Al levantar las sombras el resultado va a ser desastroso y ahí es recomendable hacer ese bracketing manual, que requerirá que alguna foto sea de larga exposición para levantar suficientemente las sombras, además de hacer otras más subexpuestas para poder proteger esas luces altas. Pero ¿quiere decir eso que el HDR hay que desterrarlo siempre, que no merece la pena usarlo nunca y siempre hay que ir haciendo esos bracketing a mano? Pues en absoluto, hay momentos en los cuales el HDR en RAW del S23 es una auténtica bendición, como por ejemplo el caso que ahora mismo tenéis en pantalla, que es el tipo de situaciones en la que sí que os recomiendo activarlo o que al menos experimentéis con él. En este atardecer en Toledo, una sola exposición no era suficiente para poder obtener la mejor calidad en la imagen. Había zonas de la fotografía que en una imagen normal, aunque fuera en RAW, las luces saldrían irremediablemente quemadas y si exponía para las luces altas, las sombras serían tan acusadas que al tratar de recuperarlas luego en el procesado, el ruido que se generaría en la imagen sería enorme y la fotografía quedaría fatal. Así que en este caso hice la prueba de ver hasta dónde podía llegar con una panorámica en HDR con Expert RAW, que Samsung nos indica que es el método que más calidad nos va a dar, porque nos ofrece unos archivos RAW en DNG con 16 bits de profundidad, y esto es muy importante, porque esos 16 bits van a hacer que podamos jugar mucho más con la edición, con un mejor control del color y sin que aparezca ese banding en cielos lisos o en esas transiciones entre colores que se rompen, lo que ocurre cuando los archivos solo tienen 8 bits y empezamos a estrujarles un poquito en el procesado. Para ello, en este caso, y con los mismos materiales que ya os comenté en el vídeo de la panorámica con teléfono móvil que os dejo arriba en la tarjetita, es decir, un trípode con su base niveladora y el soporte de Ulanzi Ironman 3, hice una panorámica de 2 filas para así poder tener más campo de visión y capturar todo ese cielo imponente del atardecer. Lógicamente, si quería salvar esa escena con un bracketing a mano, tardaría mucho más, así que ahí activé en las opciones del Expert RAW el HDR, puse el ISO al mínimo, 50 o 100, y busqué una exposición equilibrada jugando con la velocidad de obturación para obtener una compensación de 0,0 o más 0,3. Con esos parámetros fijados para que fueran iguales en todas las fotografías de la panorámica, pude hacer las 2 filas en un momento. Y el resultado es que gracias a ese HDR del Expert RAW obtuve unos
unos archivos que en este caso sí pudieron compensar perfectamente la diferencia de pasos de exposición entre luces y sombras y que me permitieron que una vez que llevé los archivos con las dos filas de fotografías a cámara RAW, que es lo mismo en definitiva que Lightroom pero dentro directamente de Photoshop, pude fusionar perfectamente la panorámica y luego hacer un revelado bastante avanzado incluso, ya que comprendió ajustes zonales de todo tipo en Photoshop, máscaras de luminosidad, plugins de color Efes, etc. El objetivo era ver hasta dónde podía apretar esos DNG de 16 bits del S23 y solo puedo decir que el resultado fue sencillamente fantástico. Tengo una imagen que perfectamente podría imprimir a unos 2 metros sin problemas de banding en la transición entre colores y si veis alguno es cosa simplemente de la compresión de YouTube. La foto final de hecho pude compartirla en Instagram o en Flickr donde de hecho llegó a ser Explore y ya os aseguro que si no lo hubiera dicho nadie se hubiera percatado de que esta foto estaba hecha con un teléfono móvil, incluso aunque la viera a pantalla completa. En fin, que el HDR del Expert RAW nos va a venir genial para este tipo de situaciones, un atardecer o amanecer cuando queráis tener ese plus de rango dinámico o en una hora azul temprana cuando los edificios ya están iluminados pero todavía queda un poquito de luz ambiente, o por ejemplo también en interiores, en alguna habitación o sala que tenga algún tipo de iluminación pero necesitéis salvar el contraste con unas ventanas que puedan dar al exterior. En situaciones de este tipo, en las cuales el contraste no sea excesivamente exagerado, es más que posible que con una sola foto, con el HDR del Expert RAW, podáis salvar la papeleta sin tener que hacer ese bracketing manual gracias de nuevo a esos DNGs de 16 bits. Y nada más, espero que este vídeo os haya sido de ayuda y por supuesto os invito a que paséis, si es que aún no lo habéis hecho, por la lista de reproducción de vídeos que estoy creando específicamente para fotografía con teléfonos móviles y por supuesto no os olvidéis tampoco dejaos ese fuerte like, un comentario y suscribíos para seguir apoyando este canal. Muchas gracias a todos, cuidaos mucho y hasta el próximo vídeo.